Tengan muy buen día. Este día estaremos presentando lo que es la defensa del trabajo de lo que es el seminario 41, conocido como lo que es Calyomactobacterium granumalotis, comúnmente conocido como lo que es granuloma inguinal. Este seminario está presentado por lo que es Argueta Nolasco, Brenda Yasmín y mi persona, Pavón Ventura, Lilian Abigail. Teniendo de catedrática lo que es la doctora Yulisa Betina Bonilla Carranza. A continuación, lo que es la defensa del trabajo. Introducción, vamos a decir que este presente trabajo analizamos la donovanosis o lo que es el granuloma inguinal, como lo que es una enfermedad bacteriana crónica causada por lo que es la Bacillus granumalotis, que afecta a las mucosas en la parte genital y anal. A diferencia de otras infecciones, vamos a decir que esta posee una reducida transmisibilidad y se identifica mediante lo que son los cuerpos de Donovan en lo que es la parte del laboratorio. Vamos a conocer también que esta se conoce en raros países industrializados, más que todo persiste en zonas tropicales debido a la parte socioeconómica, donde la falta de tratamiento no se tiene adecuadamente para poder destruir este tipo de bacteria, y más adelante puede haber una destrucción de tejidos si no se toma a tratamiento. La investigación más que todo va a enfatizar lo que es la importancia del diagnóstico diferencial, el uso de pruebas como lo que es la PCR, más adelante se conocerá más a detalle, y la educación sexual como herramienta clave para evitar secuelas permanentes y lograr un control global de esta patología. Vamos a decir que eso nos permite entender la donovanosis, que no es una simplemente infección de transmisión sexual, sino comúnmente lo que es un desafío clínico que nos pone a prueba como lo que es la capacidad diagnóstica. Entonces, esto nos hace que el estudio sea realmente necesario en su naturaleza para poder conocerla más a detalle y bajar la capacidad del contagio. Pero una vez se establezca esto, tener también una parte destructiva de este tipo de bacterias y evitar lo que es también un destructivo en lo que es la parte del tejido. Decimos de que al analizar la presencia de los cuerpos de Donovan en el laboratorio no solo estamos identificando una bacteria, sino también estamos reconociendo aquella parte de la importancia del diagnóstico clínico. Entonces, esto es muy vital porque más adelante vamos a conocer lo que son las medidas de prevención y cómo esta podemos también permitiéndonos a la enfermedad avanzar más que todo hacia complicaciones que podrían hacerse irreversibles. Entonces, más adelante conoceremos las medidas de prevención. Pasamos a lo que es la parte de los objetivos. Tenemos como objetivo general el tener lo que es analizar la enfermedad bacteriana crónica como lo que es granuloma inguinal y su agente causal que es la Calyomactobacterium granumalotis. Tenemos objetivos también específicos, tenemos describir los mecanismos biológicos de la granumalotis que favorecen la progresión crónica, su escaso contagio y la lisis del patógeno. También de lo que es detallar los aspectos más importantes de lo que es la enfermedad sexual, de lo que es también conocida como chancroide, y reconocer los métodos de prevención y propagación de esta bacteria Calyomactobacterium granumalotis en el organismo y lo que es la parte del entorno. Con estos objetivos vamos a conocer un poco más a detalle este tipo de bacteria y tener lo que es una información proporcionada para la investigación. Bueno, seguimos con lo que es la descripción del agente. Decimos de que la donovanosis es una bacteria gram negativa que se distingue por su particular adaptación al entorno intracelular humano. Estructuralmente se presenta como lo que es un cocobacilo preomórfico que posee una cápsula prominente en lo que es la parte de la naturaleza polisacárida. Esta cápsula no solo le otorga la morfología definida, sino de que actúa como aquel determinante de la virulencia crucial para lo que es dificultar aquella respuesta inmunitaria que podría dar nuestro cuerpo humano para poder defendernos. En este caso estaríamos diciendo que al profundizar un poco más en la naturaleza del patógeno, nos damos cuenta de que no solo estamos ante un invasor convencional, sino de que estamos con aquel microorganismo o patógeno de que ha proporcionado aquella evolución para lo que es la capacidad de resistencia y que no sea tan fácilmente eliminarla. Entonces, en este caso vamos a decir de que tiene una supervivencia silenciosa dentro del cuerpo humano. En este caso vamos a decir que lo primero que debemos entender más que todo para conocer su capacidad de resistencia es la estructura que tiene esta bacteria. Vamos a decir de que más que todo hemos dicho anteriormente que es un diseño de cocobacilo protegido por una cápsula formada por polisacáridos que representa una ventaja evolutiva formidable. Esta cápsula funciona más que todo como aquel manto de invisibilidad
que le confunde al sistema inmunitario, impidiendo que nuestras defensas reconozcan a lo que es el bacilo como una amenaza inmediata. Es decir, de que fácilmente el tipo de bacteria puede entrar a nuestro cuerpo y va a entrar de una manera silenciosa, que el sistema inmune no lo pueda reconocer tan fácilmente. Entonces esto le otorga el tiempo necesario para poder establecerse de forma crónica en lo que son los tejidos del ser humano. Decimos de que esta certificación, más que todo, podemos decir de que se vuelve más evidente cuando observamos el comportamiento dentro de las células del sistema inmune. Vamos a decir de que más que todo en la parte biológica, que el lugar donde la bacteria decide prosperar sea precisamente el interior, más que todo los macrófagos. Podemos decir de que las células que son encargadas, podemos denominarlas de patrullar lo que es la parte de nuestro cuerpo y destruir amenazas. Entonces, estas se refugian en lo que son en vacuolas y formar lo que son cuerpos de Donovan. La bacteria no solo se esconde, sino de que también podría decir que agarra más que todo células para su propio beneficio. Decimos de que esta morfología es tan distintiva y por así decirlo podemos categorizar como imperdible, que la podemos observar bajo lo que es el microscopio. Vamos a observar lo que es fácilmente la adaptación intracelular que ésta tiene. Vamos a también observar visualmente por medio del microscopio lo que es la parte microbiológica de este tipo de bacteria, y que para limitarla no basta solo con ataques superficiales, sino que requerimos más que todo aquellas terapias capaces de penetrar en los compartimientos más profundos de nuestras propias células. Entonces, en este caso podemos observar de que aquella resistencia no solo termina en la estructura física, sino de que más que todo la fortaleza reside en la versatilidad metabólica que este tipo de bacteria tiene. Y es cuando entramos más que todo de que este tipo de bacteria es un anaerobio facultativo. Cuando hablamos de facultativo, estamos hablando de aquella habilidad que tiene de poder supervivir a lo que es la parte del aire con oxígeno y también a áreas sin oxígeno. Entonces decimos de que en presencia con oxígeno o también con oxígeno, estamos adaptando lo que es la parte de la bacteria, entonces puede adaptarse fácilmente a pesar de las condiciones cambiantes que se podrían estar dando. Entonces también tenemos de que este tipo de factor o capacidad que tiene la bacteria le garantiza su persistencia, o más que todo decir la capacidad de poder producir también catalasa positiva. Durante el proceso de infección, nuestro cuerpo intenta destruir a los invasores mediante, por así decirlo, un estallido respiratorio que genera lo que es aquel peróxido de hidrógeno, una sustancia altamente tóxica, por así decirlo, para la mayoría de microorganismos. No obstante, podemos observar que este tipo de bacteria, por su alta capacidad de resistencia, esta bacteria posee aquella maquinaria enzimática necesaria para poder neutralizar ese ataque, transformando el veneno, por así decirlo, en agua y oxígeno gaseoso, lo que le permite sobrevivir, por así decirlo, dentro de lo que es mayormente un tiempo más prolongado y continuar su proceso de replicación. Entonces, podemos decir de que debemos tener en cuenta de que la resistencia de este tipo de bacteria va más que todo en la parte estructural. Estamos hablando de lo que es la cápsula, que le permite estar un poco más tiempo prolongado y también tener fácilmente el ataque a lo que es el huésped. Ahora pasamos con lo que es una historia breve de lo que es la enfermedad de la bacteria. Anteriormente habíamos dicho de que el granuloma inguinal donovanosis es una enfermedad ulcerosa genital causada por lo que es una bacteria gram negativa, también por ser intracelular, por ser inmóvil y preomórfica. Decimos de que la Klebsiella granulomatosis fue originalmente llamada Calimactobacterium granulomatosis, por lo que es Aragao y Viana en Brasil. En este caso decimos que después de ese nombre original se encontró que tenía otras similitudes con otras especies, de lo que era la Klebsiella con respecto a pruebas en lo que se basó más que todo en aspectos estructurales y también lo que es la apariencia histológica. Esto lo volvieron a reclasificar hacia lo que es la bacteria por 1999 de Calimactobacterium hacia lo que es una Klebsiella, basándose más que todo en los genes 16S-RNA, que estas son moléculas de ARN ribosómico de una subunidad pequeña, que estas codifican el proceso esencial de convertir mensajes genéticos a lo que son componentes funcionales. Decimos de que
Y la Klebsiella granulomatosis es un cocobacilo, hemos dicho anteriormente, caracterizado por ser gram negativo, encapsulado, que se ha demostrado que ha funcionado como lo que es un anaerobio facultativo. Vamos a decir de que el primer tratamiento efectivo que fue utilizado fue lo que es el sarro emético en lo que es en Brasil. Decimos de que se tuvo el primer cultivo exitoso a mediados de lo que es 1990, el uso por medio de lo que son monocitos de sangre periférica y las líneas celulares epiteliales humanas. Asimismo, decimos de que la naturaleza biológica condiciona aquella reducida transmisibilidad de este agente, que quiere más que todo un contacto íntimo y repetitivo para asegurar lo que es la transferencia de este y de las células infectadas entre los individuos, debido a su escasa viabilidad fuera de lo que es el entorno celular. Es decir, es muy escaso lo que es el periodo de transmisibilidad de este tipo de agente. Decimos de que la infección es más prevalente en niveles socioeconómicos. Es endémica en áreas rurales, más que todo en regiones tropicales, subtropicales. Vamos a decir que se encuentra frecuentemente, según la historia, en Nueva Guinea, Sudáfrica, Brasil, incluso también lo que es la India, así como lo que son aborígenes del norte de Australia, que son como pequeñas colonias o pequeñas comunidades de personas de escasos recursos. Y también la tenemos en menor presente en lo que es la parte de Estados Unidos. Decimos de que el granuloma inguinal es anteriormente, podemos decir que era endémico en el área de Australia, ahora es extremadamente raro, no es casi inusual ver lo que es un tipo de este caso de la bacteria. Decimos de que se ha señalado que el diagnóstico de esta enfermedad no suele ser realizado en muchos lugares, con lo cual se subestima ya mejor prevalencia de este tipo de bacteria. También es posible que los diagnósticos no se realicen debido a lo que es la carencia de lo que es la parte del diagnóstico y también lo que es la parte al uso indiscriminado de antibióticos, es decir, no el uso adecuado de medicamentos. En cuanto a la evolución de tratamiento, decimos que la historia de esta patología refleja más que todo limitaciones de la medicina en lo que es la parte preantibiótica. Vamos a decir que antes de la llegada de los fármacos modernos se utilizaban más que todo otros compuestos que eran altamente tóxicos. Entonces, en este caso, eran poco eficaces. Decíamos de que como lo tuvimos en ese tiempo en la historia, lo que es el tártaro emético, que requería administraciones prolongadas y ocasionaban dolor a la persona. Entonces la introducción de lo que es, como el caso de la estreptomicina, en lo que fue en 1947, marcó un punto de inflexión radical, siendo más que todo el primer antibiótico que pudo demostrar lo que es una cura real para este tipo de lesiones que presentaba la bacteria. Desde entonces la comprensión de la gente ha permitido pasar de tratamientos experimentales a lo que son más un poquito esquemas modernos basados en macrólidos, lo que ha demostrado más que todo que esta enfermedad históricamente ha evolucionado con el tiempo, más que todo también con la parte de los fármacos. Y decimos de que esta condición totalmente curable con lo que ha evolucionado, y siempre que se encuentre un diagnóstico oportuno de este tipo de bacteria, va a ser un inicio marcado durante lo que son los siglos que viene avanzando este tipo de bacteria y también el tratamiento. Pasamos con lo que es la parte de la epidemiología. Decimos de que esta es una enfermedad rara en países industrializados, pero tiene mayor frecuencia en hombres, más que todo grupos etarios, más afectados de lo que es de 20 a 40 años de edad. La distribución vamos a decir de que es endémica en regiones tropicales y subtropicales. Esta enfermedad es rara en países industrializados, como hemos dicho anteriormente, aunque ocasionalmente se presentan conglomerados casos en lo que es la historia de la enfermedad. Decimos de que es endémica, como hemos dicho anteriormente, en zonas tropicales y subtropicales, tales como lo que es el centro y el norte de Australia, el sur de la India y también con los lugares conocidos como lo que es la Papua Nueva Guinea y Vietnam. Aparece ocasionalmente en lo que es América Latina, en lo que es las islas del Caribe y la zona central y oriental y meridional de lo que es de África. Vamos a decir que es más frecuente, anteriormente habíamos dicho, en hombres que en mujeres. Y vamos a decir que más que todo se da a nivel socioeconómico bajo este tipo de lo que es la enfermedad con respecto a la bacteria. Puede afectar a niños de lo que es de 1 a 4 años de edad, pero predomina más que todo en adultos de 20 a 40 años debido a lo que es la transmisibilidad sexual que se da.
Decimos de que la donovanosis se vincula con lo que es la mala higiene y es más usual en grupos, hemos dicho, socioeconómicos que no tengan los suficientes recursos de higiene. Decimos de que en aquellos que están mucho mejor, con una frecuencia mayor en lo que son respecto a lo que es la salud, no se ve tantos tipos de estos casos, más que todo además en grupos que haya infección, más que todo de actividad sexual. Y decimos de que la donovanosis a su vez es un factor muy frecuente para lo que es la infección por el VIH. Decimos de que de manera global la incidencia de la donovanosis ha venido disminuyendo significativamente con lo que es la historia del tiempo y no se han visto tantos casos. Esta disminución probablemente se ve reflejada en mayor atención a lo que es el tratamiento que se ha podido dar efectivo para lo que son las úlceras genitales, que son como aquel aparecimiento físico de este tipo de bacterias, debido a su función para facilitar un mejor tratamiento y evitar este tipo de virulencias que se da por parte de lo que es la bacteria. Vamos con lo que es la parte de reservorio. Vamos a decir de que este es más que todo el ser humano, ya que es el que ocupa para poder invadir y poder iniciar una virulencia. El periodo de incubación decimos de que se ha observado una variabilidad temporal, puede estar cambiando con lo que es el tiempo. Decimos que lo inusual es de 1 a 16 semanas. El inicio es gradual, las lesiones aparecen más que todo en la piel o en las membranas mucosas de lo que es la parte genital o la región perineal. Se forma más que todo una úlcera poco profunda con lo que son bordes bien definidos y una base friable de color rojo, como lo que es la característica de la carne. Decimos de que el tejido de granulación es algo grueso, decimos que inclusive las úlceras grandes pueden lo que es avanzar hacia la parte inferior del abdomen y lo que es la parte del muslo. Con posterioridad decimos de que esta úlcera se vuelve purulenta, con lo que es un olor fétido y un extremo más que todo difícil de tratar. Se dispone de varios regímenes terapéuticos debido a la naturaleza gradual de esta enfermedad. Con un buen tratamiento, este tipo de características físicas que presenta lo que es la bacteria en el cuerpo humano se podría reducir. Tenemos lo que es el mecanismo de transmisión. Decimos de que esta se estima más que todo que es por contacto directo con lo que son lesiones durante una actividad sexual. Hay casos donde se dice de que 20 y 65% de estudio de casos han tenido más que todo por actividad sexual según lo que son las estadísticas. Pero también tenemos que la donovanosis se presenta en individuos también sin actividad sexual. Es por eso que también se podría presentar en raros casos en niños pequeños, lo cual hace pensar que estos casos la transmisión no es sexual del todo, ya que la transmisión puede ser también fecal por lo que es la autoinoculación y lo que es la transmisión vertical en lo que es un parto vía vaginal en mujeres. Entonces decimos de que a su vez hay que tener en cuenta que al tratarse de lo que son úlceras sangrantes, la donovanosis es un factor de riesgo para lo que es la infección más que todo por el VIH. Como se mencionó anteriormente, se piensa más que todo que esta transmisión es por contacto directo a través de lo que son las lesiones que podemos tenerlos por medio de lo que es la piel o las mucosas. También vamos a mencionar lo que es la susceptibilidad de este tipo de bacterias. Decimos que en el apartado de epidemiología y distribución hablamos de que esta enfermedad se encuentra comúnmente en aquellas áreas que son tropicales o subtropicales, allá por lo que es la India, la Nueva Guinea. Entonces, por lo tanto, este tipo de enfermedad tiene mayor incidencia en lo que son personas que han viajado a distintos lugares o que estas personas viven y son originarias de esos tipos de lugares. Decimos de que esta enfermedad es más que todo frecuente en hombres que en las mujeres y suele ser común más que todo en personas, habíamos dicho anteriormente, en la parte socioeconómica baja. Normalmente la enfermedad predomina en lo que son los adultos, como habíamos dicho anteriormente, por lo tanto es la actividad sexual que se tiene, pero también la parte no sexual que se presenta en niños, que esto es muy raros casos que se han podido ver. Y decimos que sin embargo en la susceptibilidad de los individuos se presenta notable variabilidad también. La evidencia clínica sugiere que el padecimiento de la patología no genera inmunidad. Vamos a empezar primeramente hablando de lo que es la patogenia. Decimos de que la patogenia es básicamente aquel camino que sigue una bacteria para así decir lograr enfermarnos. Decimos de que todo comienza más que todo con el contacto sexual, que es la principal forma de contagio de este tipo de bacteria. Decimos que lo que hace especial a esta bacteria, la Klebsiella granulomatosis, es que no se queda en una superficie de la piel, sino que tiene un objetivo muy claro y en este caso sería entrar a los macrófagos, que son las células encargadas de defendernos y por así decir limpiar nuestro cuerpo contra lo que son invasores.
Para lograr este tipo de ataque, la bacteria utiliza lo que son estructuras llamadas fimbrias. Estas fibras las podemos imaginar como aquellos pequeños ganchos que hacen que se sujete con mucha fuerza a lo que son células de defensa. En este caso estábamos hablando de los macrófagos. Pero aquí viene una parte muy ingeniosa de este tipo de bacteria, y es que la bacteria no se rompe para lo que es la célula para entrar, sino que utiliza un proceso llamado endocitosis dirigida, que decimos de que más que todo la bacteria engaña al macrófago para que éste lo absorba, creyendo que la está capturando la bacteria cuando en realidad está entrando voluntariamente a su nuevo hogar. Decimos de que una vez ya adentro esta bacteria tiene lo que es un dilema, porque tendríamos en cuenta que el cuerpo intenta destruirla usando el sistema de complemento, que funciona como una serie más que todo, por así decir, de alarmas y de ataques químicos que se dan en la sangre. Sin embargo, esta bacteria tiene una capa muy protectora que le permite evitar que estas alarmas, por así decir, se activen. Entonces, el desafío más grande de esta bacteria ocurre más que todo que el macrófago intente destruirla, usando lo que es más que todo sustancias tóxicas como lo que es el oxígeno reactivo. Para sobrevivir, la bacteria fabrica lo que es una enzima llamada catalasa, que funciona como aquel escudo químico, por así decirlo, que hace que la enzima sea neutralizada, es decir, los ataques del macrófago y lo vuelva inofensivos. Decimos de que al final de este proceso, la bacteria, vamos a decir, de que logra más que todo adueñarse de la célula y tener lo que es más que todo un nicho de replicación, es decir, se puede estar replicando. Esto significa que el macrófago ya no nos va a defender, sino de que este ya va a formar parte del lugar o el hogar donde va a vivir esta bacteria, donde ésta se va a alimentar, se va a multiplicar tranquilamente, protegida de cualquier ataque externo. Seguidamente también hablamos de lo que es la patología. De esta patología, la bacteria, como lo que es la Klebsiella granulomatosis, nos referimos más que todo a aquellos daños que podemos ver tanto a simple vista o como a través de lo que es un microscopio. El resultado final más que todo es observar esa infección que está ocasionando la bacteria en un paciente que podría estar infectado por este tipo. Decimos de que cuando se hacen unas pruebas de laboratorio se observan más que todo a nivel microscópico estos cuerpos de Donovan. Se podría decir que se denominan como aquellos grupos de bacterias que se amontonan dentro de nuestras células de defensa. Cuando un médico, por así decirlo, toma una muestra de herida, que es la característica principal de la bacteria, se mira a nivel microscópico esta muestra y decimos de que hay una señal muy definitiva. Si aparecen este tipo de cuerpos de Donovan, se confirma que el paciente tiene la enfermedad. Entonces se ven como aquellos pequeños bastones o objetos con forma de imperdible, que es decir, como en forma de gancho dentro de lo que es la célula. A nivel físico, lo que se puede observar en un paciente es que más que todo la ulceración crónica a nivel de lo que son los genitales. Decimos de que estas heridas tienen características de manera muy engañosa, no suelen doler en algunos casos, entonces la evolución es progresiva. Esto significa que la bacteria no se detiene, sino que al contrario se sigue destruyendo la piel de lo que es la parte de la piel de una manera más lenta, creando lo que llamamos lo que es granulomatosis, que es la característica esencial de este tipo de afectación de la bacteria. El tejido afectado se vuelve un poco rojizo, característica de lo que es carnoso, porque el cuerpo intenta defenderse, entonces crea lo que es una inflamación, pero no logra, por así decir, ganar la batalla de lo que es el ataque de este tipo de bacteria al cuerpo. Esto es todo de mi parte, gracias. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el cuadro clínico, el cual tiene signos y síntomas. En los signos tenemos que hay papula o nódulo subcutáneo inicial. Este se presenta como un pequeño bulto debajo de la piel, generalmente firme. Aquí es donde la infección apenas está comenzando. Tenemos la úlcera granulomatosa roja o carnosa, el cual el bulto se rompe, forma una úlcera y es decir, una herida abierta, donde se observa roja y carnosa. Tenemos el sangrado fácil al contacto, la lesión sangra con facilidad al tocarla, ya que los vasos sanguíneos están muy superficiales y frágiles debido a la inflamación. Tenemos la lesión verrugosa o hipertrófica, el cual puede crecer y volverse gruesa o con apariencia de verruga. Esto ocurre por una proliferación exagerada del tejido. Tenemos la úlcera necrótica, cuando
En etapas avanzadas el tejido muere y se produce la necrosis y se destruye formando lesiones profundas y más graves. Tenemos la lesión esclerótica o cicatrizal, el cual después del daño el cuerpo intenta reparar formando tejido duro y cicatriz, el cual puede deformar la zona. Tenemos la afectación de genitales del 90%, ya que la mayoría de los casos se presentan en genitales porque es una enfermedad de transmisión sexual. Tenemos las lesiones extragenitales, labios, encías y faringe. Aunque es menos común, puede aparecer fuera de los genitales si hay contacto directo con la infección. Tenemos la pseudoelefantitis, el cual es un aumento exagerado del tamaño de la zona infectada por la inflamación crónica. Tenemos la estenosis uretra, vagina y ano, el cual el tejido cicatricial puede estrechar conductos dificultando funciones normales como orinar y evacuar. Ahora tenemos los síntomas, generalmente indolora, al inicio no duele, lo que retrasa que el paciente busque atención médica. Tenemos la evolución lenta, la enfermedad progresa poco a poco, no de una forma rápida. Y tenemos también lo que es el mal olor, en necrosis, ya que hay tejido muerto, se descompone y produce mal olor. Tenemos la molestia o incomodidad local. Aunque no hay dolor intenso, el paciente tiene incomodidad en la zona, dolores en fases avanzadas. Cuando el daño es mayor, aparece dolor debido a la destrucción del tejido, dificultad funcional y según la localización y puede afectar funciones como caminar, sentarse y tener relaciones. Y los síntomas sistémicos, si hay diseminación, si la infección se extiende, pues puede causar síntomas generales como fiebre o malestar, sensaciones de pesadez o deformidad. El aumento de tamaño o inflamación hace que el paciente sienta peso o note cambios en la forma del área, y la dificultad para orinar y defecar si hay estenosis, ya que los conductos se estrechan y estas funciones se vuelven difíciles y dolorosas. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico de laboratorio, que este es fundamental para confirmar la enfermedad. El diagnóstico se realiza mediante la identificación de los llamados cuerpos de Donovan, que son estructuras que se observan dentro de las células infectadas al microscopio. Para poder visualizarlos se utiliza una tinción, generalmente la tinción de Wright o Gienza, que permite ver esos cuerpos con mayor claridad. Para obtener la muestra, primero se limpia la úlcera para retirar restos o tejido muerto, luego se toma un hisopo y se pasa firmemente sobre la lesión para recolectar suficiente material, y esto es importante porque una buena muestra va a aumentar la probabilidad de identificar los cuerpos de Donovan. Además, este procedimiento no solo confirma la enfermedad, sino que también ayuda a descartar otras causas de úlceras genitales. Ahora hablaremos del diagnóstico diferencial, que consiste en comparar esta enfermedad con otras que pueden parecerse para no confundirlas. Tenemos el chacro sifílico primario, el cual se parece porque también inicia con una lesión ulcerada y generalmente no duele. Sin embargo, se diferencia en su evolución y en la presencia de adenopatías, es decir, ganglios inflamados, que son más característicos de la sífilis. Tenemos la sífilis secundaria. En esta hay similitudes en la apariencia de las lesiones, su localización y el hecho de que es una enfermedad infecciosa. Pero se diferencia porque está causada por la bacteria Treponema pallidum y además presenta manifestaciones más sistémicas. Tenemos el chacroideliforme granuloma venéreo, el cual encontramos similitudes como las lesiones genitales, la forma de transmisión sexual y la presencia de manifestaciones en la región inguinal. Sin embargo, se diferencia por el agente causal, ya que el chancroide es producido por el Haemophilus ducreyi y el linfogranuloma por el Chlamydia trachomatis. Tenemos el herpes genital, el cual puede parecerse por la localización, el tipo de lesión y la forma de transmisión, pero se diferencia principalmente porque suele ser doloroso, tiene una causa viral y su evolución es distinta con episodios recurrentes. Tenemos las neoplasias y hemibiasis, que finalmente las neoplasias y hemibiasis pueden confundirse porque pueden producir úlceras crónicas. Sin embargo, se diferencian en que las neoplasias son procesos tumorales y las hemibiasis es una infección por parásitos. Ahora hablaremos del tratamiento. Este se basa en antibióticos que eliminan la bacteria al impedir su crecimiento o destruirla. Tenemos la citromicina, la cual es un antibiótico que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas de la bacteria, es decir, evita que la bacteria produzca lo necesario para vivir y multiplicarse. Se administra 1 gramo el primer día, seguido de 500 miligramos diarios por 7 días, o también 1 gramo una vez por semana durante 4 semanas.
tenemos el trimethoprim sulfametoxazol. Este es un antibiótico combinado que bloquea la producción de ácido fólico en la bacteria, que es esencial para su crecimiento, por lo que impide que se multiplique. Se administra 960 miligramos 2 veces al día durante 14 días. Tenemos la doxiciclina, la cual también inhibe la síntesis de proteínas bacterianas, impidiendo su crecimiento y reproducción, y se administra 100 miligramos 2 veces al día durante 14 días. Tenemos la eritromicina, la cual es de forma similar, bloqueando la síntesis de proteínas de la bacteria, lo cual detiene su proliferación. Se administra 500 miligramos 4 veces al día durante 14 días y es especialmente útil en mujeres embarazadas por su seguridad. Tenemos la tetraciclina, la cual, al igual que la doxiciclina, inhibe la síntesis de proteínas bacterianas, evitando que la bacteria crezca. Se administra 500 miligramos 4 veces al día durante 14 días. Y estos antibióticos pues buscan eliminar la bacteria, pero es importante mantener el tratamiento hasta que las lesiones cicatricen completamente. Ahora vamos a hablar de las complicaciones de la donovanosis, que pueden aparecer cuando la enfermedad no se trata a tiempo o progresa de forma crítica. Tenemos los cambios neoplásicos, los cuales se refieren a la posibilidad de que las lesiones crónicas evolucionen hacia el cáncer. Esto ocurre porque la inflamación es constante y el daño prolongado en los tejidos puede provocar alteraciones en las células, haciendo que crezcan de forma anormal. Tenemos la pseudoelefantitis, las cuales es un aumento exagerado del tamaño de la zona afectada y se produce por la inflamación crónica y la acumulación de líquido, lo que hace que los tejidos se vuelvan gruesos y deformes, parecido a lo que ocurre en la elefantitis. Tenemos la estenosis de la uretra, vagina o ano, el cual esto ocurre debido a la formación de cicatrices después del daño tisular, lo que puede dificultar las funciones normales como orinar o defecar. Es decir, aquí hay como un estrechamiento de la uretra, la vagina o el ano, y pues esto es lo que dificulta hacer estas necesidades. Ahora vamos a continuar con lo que es la prevención y el control, ya que tenemos que medicar al paciente con el tratamiento adecuado para él, ya que cada paciente debe recibir el tratamiento adecuado según la gravedad y las características de su enfermedad. El objetivo del tratamiento es controlar la infección, disminuir los síntomas y evitar que la enfermedad avance o produzca complicaciones. También es importante tomar en cuenta las condiciones que cada paciente, ya que no todos presentan la enfermedad de la misma manera. Y como las medidas de precaución se deberían de tener es evitar el contacto personal estrecho hasta que las lesiones muestren resolución, y esta medida pues busca disminuir el riesgo de contagio entre personas. Mientras las lesiones estén activas, todavía pueden transmitir la infección mediante el contacto directo. Por eso se recomienda evitar el contacto físico cercano hasta que las lesiones desaparezcan o cicatricen completamente. También se debe eliminar cuidadosamente los exudados de las lesiones de los artículos contaminados con ellos, ya que estos son las secreciones o líquidos que salen de las lesiones, y estos líquidos pueden contener microorganismos infecciosos, por lo que pueden transmitir todavía esta enfermedad. Por eso es importante limpiar, desinfectar o desechar correctamente los materiales contaminados como gasas, ropas o vendas para evitar nuevos contagios. Para finalizar, tenemos una actualización que fue dada en diciembre del 2024, que dice que es un paciente de 45 años de edad, el cual acudió a una consulta porque presentaba lesiones ulcerosas indoloras en los genitales desde hace 4 meses. Según el paciente, inicialmente la lesión comenzó con una pequeña pápula, es decir, una lesión pequeña y elevada en la piel, y con el paso del tiempo fue aumentando gradualmente de tamaño hasta alcanzar el aspecto actual. Esto indica una evolución progresiva de la enfermedad, ya que la lesión no desapareció, sino que continuó creciendo. También el paciente no presentaba antecedentes de lesiones similares en otras partes del cuerpo. Sin embargo, mencionó que la lesión sangraba frecuentemente después de traumatismos leves. Esto significa que la lesión tenía una gran fragilidad para sangrar.
incluso con pequeños roces. El paciente era heterosexual y refirió haber tenido relaciones sexuales vaginales sin protección con una trabajadora sexual 6 meses antes. Este dato es importante porque representa un factor de riesgo para adquirir infecciones de transmisión sexual. Y finalmente se menciona que la esposa del paciente estaba en buen estado de salud y no tenía antecedentes de la enfermedad similares. Y bueno, hasta acá nuestra presentación y muchas gracias por la atención.